Vamos a hablar de un tema absolutamente apasionante como es el diagnóstico y tratamientos actuales en la esofagitis eosinofílica. Vamos a ver este caso clínico que nos llegó, lo compartimos con, con el equipo de gastroenterología, un adolescente de 15 años con desimpactación endoscópica de carne en agosto del 2022. Una colega en otra institución le hizo la desimpactación de este paciente, eso fue con carne. Tenía una disminución del calibre en un 50% de la luz a los 20 centímetros de la arcada dentaria. Y lo que me llamaba la atención es que le tomó biopsias, pudo con un endoscopio pediátrico de 5 milímetros, tanto proximales y distales, porque nuestra colega sospechó obviamente una esofagitis eosinofílica, pero fue negativo, o sea, no tenía eosinófilos, tenía una esofagitis grado 3, probablemente el grado de inflamación impidió ver eosinófilos. Llamaba la atención que la mamá decía que desde chiquito se atoraba y que ella le daba golpecitos, el niño se desatoraba y seguía la vida normal. Pero pues era un niño que generalmente tenía atoramiento con vómito autoinducido con carne desde el año de edad, lento para comer y tenía atopía, rinitis y dermatitis atópica. En la radiografía ustedes miran que se ve aquí el sitio donde hay una disminución del calibre más o menos a unos 6 milímetros. Aquí podemos ver, esta es la endoscopia. Eso lo hicimos con un endoscopio de 9 milímetros Olympus. Y ven que no podemos pasar, pero ven algunos anillos circulares, como si fuera una tráquea. Yo la primera vez que lo vi, mire, eso parece una tráquea y uno no puede pasar, hay resistencia. Y bueno, nosotros tenemos afortunadamente el endoscopio pediátrico que tiene 4.9 milímetros y pasamos la estenosis y empezamos a bajar a ver qué encontrábamos, y lo que encontramos son lesiones blanquecinas, que pues ustedes saben que antes pensábamos que era candidiasis, pero hoy en día sabemos que son acúmulos de prácticamente microabscesos de eosinófilos. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer con este paciente? Lo que hay que hacer es desinflamar, entonces lo primero es bajar los eosinófilos, idealmente menos de 15, y una vez que uno tenga controlada la enfermedad con dieta, inhibidores, uno tiene que entrar en un programa de dilatación. O sea, algo que no se detectó a tiempo, que sucedió, digamos, el niño lo presentaba esta sintomatología desde el año de edad, pues se convirtió en que tuvo que entrar en un programa de dilatación con balón que necesita anestesia, necesita hacerlo bajo visión fluoroscópica, etc. Muy bien. ¿Qué es entonces la esofagitis eosinofílica? Se considera que es una enfermedad crónica inmunoantígeno mediada, caracterizada clínicamente por disfunción esofágica y en los casos no tratados puede resultar en fibrosis y estenosis. No en todos los casos, pero hay un fenotipo que va hacia la fibrosis. Histológicamente muestra inflamación con infiltración de eosinófilos con más de 15 eosinófilos por campo de alto poder, pero hay un estudio donde un patólogo compara dos tipos de microscopio. Yo no sabía eso, pero hay microscopios que son, los campos de alto poder es diferente. Por lo tanto, muchos autores consideran que deberíamos considerar que sea más de 60 eosinófilos y el conteo debería ser por milímetro cuadrado. Pero el tercer requerimiento para hablar de esofagitis eosinofílica es descartar otras causas de eosinofilia. Muy bien. ¿Cuál es la epidemiología de la esofagitis eosinofílica? Es la causa más común de impactación del bolo alimentario. Ocurre en el género masculino 3:1 en la mayoría de reportes. Sucede casi en hasta el 7% de los pacientes sometidos actualmente a endoscopia.
hasta el 13% de pacientes sometidos a endoscopia por disfagia, generalmente en menores de 50 años. La incidencia depende, digamos, de las estadísticas que uno use, pero más o menos es de 1 a 10.000 personas año, con una prevalencia aproximada de 1 en 2.000 personas año en países occidentales. Y en Latinoamérica, el estudio que se realizó en toda Latinoamérica, el cual participamos con nuestro grupo, se ha considerado una tasa de más o menos de 3.7 aproximadamente. Pero si ven la epidemiología, se ve que en todos los países, digamos Estados Unidos, Australia, España, Suiza, etcétera, en esta gráfica fácilmente se ve una curva ascendente de prevalencia de la esofagitis eosinofílica. Y este es el estudio dirigido por el doctor Pierre, donde nosotros participamos, y se encuentra fácilmente que nosotros teníamos en ese momento una tasa de Colombia de 18 por 1000 de pacientes ambulatorios evaluados ambulatoriamente entre abril y junio del 2016. Muy bien, desde el punto de vista clínico, ¿qué debemos recordar los médicos que manejamos niños? Este estudio es bien interesante porque ellos tuvieron en cuenta el síntoma cardinal. Claro, muchos de estos pacientes tenían muchos síntomas, pero lo que predominaba era el síntoma cardinal. Y miren, entre más pequeño el niño empiezan a tener dificultades alimentarias. Posteriormente el niño alrededor de los 4 años empieza a vomitar. Posteriormente hay que tener una característica del niño con dolor abdominal, disfagia, y finalmente, o sea, los niños más adolescentes, disfagia e impactación alimentaria. Muy bien. Por lo tanto, pasamos de lo que es inflamación a fibrosis y fibrosis. Y actualmente se está estudiando la genética, por qué algunos pacientes van hacia fibrosis y estenosis y por qué otros no. Y eso es lo que estamos y probablemente en estos años vamos a resolver. Muy bien, ¿cuáles son los factores de riesgo para tener esofagitis eosinofílica? Y en este interesante estudio publicado en el 2017 podemos ver que si hay… Me fui. Bueno, vamos… Yo sí. Ya, muchas gracias. Este estudio tan interesante, donde ven que si uno tiene un paciente con esofagitis eosinofílica, tiene un riesgo 7 veces mayor de tener esofagitis eosinofílica, si tiene un familiar de segundo grado hasta 2 veces. Me están saboteando de audiovisuales. Pero miren, interesante, si un esposo tiene, se aumenta el riesgo 2.86, lo que quiere decir que la parte ambiental probablemente, y esa es la explicación, se ha visto, porque la parte ambiental tiene, digamos, es absolutamente importante. Muy bien. Los criterios diagnósticos del Consenso Internacional para Esofagitis Eosinofílica, se las quiero recordar a mis colegas, pero uno debe describir los signos endoscópicos como lo que vimos en este paciente. Se deben tomar 2 o 4 biopsias por lo menos de esófago proximal distal y los sitios de mayor inflamación independiente de los hallazgos, y tomar rutinariamente biopsias de estómago y duodeno. Este fue el primer estudio, yo no vi más reportes en la literatura colombiana, pero nosotros en el 2019 reportamos los primeros 46 pacientes con esofagitis eosinofílica, que fue nuestra experiencia inicial, donde vimos una relación de hombre-mujer de 2:1. Ahí están las características: dolor abdominal, vómito, los antecedentes de asma, rinitis y dermatitis atópica predominaban en estos pacientes.
tenían, lo interesante es que el 50% no tenían hallazgos de esofagitis eosinofílica o no tenían exudados blanquecinos o tenían surcos longitudinales. Por lo tanto, siempre en pacientes con atopía que tengan dismotilidad, dificultad alimentaria, dolor abdominal, independientemente si tengan o no tengan hallazgos sugestivos de esofagitis eosinofílica, uno debería tomar de 2 a 4 biopsias de tercio inferior y tercio superior. En este reporte encontramos que el 50% de los pacientes tenían entre 15 a 40 pacientes y aproximadamente el 20% entre 41 y 60. Estas son las fotos de algunos de los pacientes en este reporte del año 2019. Esta es la patología donde en el lado derecho ven hasta más de 80 eosinófilos por campo de alto poder. Muy bien. Ya tenemos la clínica, ya tenemos más o menos los factores de riesgo, por lo tanto, si un paciente tiene una clínica de disfagia o si es un niño pequeño, dificultad alimentaria y es sugestiva y tiene atopía, pues tengo que hacer las biopsias y si tiene más de 15 eosinófilos probablemente se trata de una esofagitis eosinofílica. Pero para eso nos toca descartar todas estas etiologías, gastroenteropatía eosinofílica, enfermedad de Crohn, están las reacciones de hipersensibilidad a medicamentos y trastornos mendelianos. Solamente les quiero contar, un paciente de 16 años estaba en Ámsterdam, estaba estudiando, me llamaron, mi hijo está con disfagia, llegaba a Colombia, le hicimos la endoscopia y tenía esofagitis eosinofílica, los biopsiamos y bueno, dije, ¿qué pasó? Y tenía una rinoconjuntivitis severa, le estaban dando un medicamento para la alergia y ese medicamento en el inserto decía que puede producir esofagitis eosinofílica. Inclusive él hizo una demanda, pero le dijeron, mire, ahí estaba en el inserto, por lo tanto no nos puede demandar. Se le quitamos la tableta que le habían dado el alergólogo y no mejoró de su esofagitis eosinofílica y tenemos, bueno, un síndrome de Netterton que lo diagnosticamos cuando tenía 1 año. En este momento lo tenemos con dupilumab, pero es un trastorno mendeliano. Muy bien. Importancia del diagnóstico temprano. ¿Por qué los pediatras, nutricionistas que manejan niños con disfagia, dificultades alimentarias, vómito, dolor abdominal deben diagnosticar esto? Porque el problema es que puede llevar a la estenosis esofágica. Los pacientes con diagnóstico tardío se ha documentado que 52% tenían impactación alimentaria y 57% tenían estenosis. La disfunción alimentaria, o sea, que conlleva la esofagitis eosinofílica, 14 a 60% de estos pacientes tienen disfunción alimentaria y 21% de pacientes tienen falla en el crecimiento, que eso pues se traduce en un deterioro de la calidad de vida. En este interesante estudio publicado en el 2018 se observa la duración y el diagnóstico de la patología y se observa las características de la prevalencia en estos pacientes de acuerdo a la edad y se ve fácilmente que si hay una característica inflamatoria durante los años en la barra gris va disminuyendo, pero va aumentando la fibrosis. Y por otro lado, aquí se ve también algo parecido, donde hay más impactación de comida y hay mayor estenosis. Por lo tanto, el problema de esta enfermedad es que si uno no trata, probablemente si tiene una fenotipo y probablemente genotipo hacia la fibrosis, va a terminar en fibrosis en la edad, en adolescentes o en adultos como este paciente. Y es así
como los gastroenterólogos nos toca ver todas las características endoscópicas y como en nuestro servicio nos debemos acostumbrar a hacer el EREFS, que es bueno, el score de endoscópico de esofagitis eosinofílica, que lo tenemos que hacer cada vez que tenemos este tipo de pacientes, pero solamente les quiero dejar este mensaje, lo que se llama el Adaptive Behavior Mask Symptoms, que es bien importante porque a uno le ayuda lo que se llama el impacto de la esofagitis eosinofílica, le digo yo, y pues simplemente son pacientes que usan líquidos para pasar la comida, dicen yo si no tengo agua no puedo comer, modifican las comidas, las tienen que cortar despacio y ellos se van defendiendo, por eso a veces nadie los diagnostica. El tiempo de comida es largo, generalmente dice, doctor, es que se tarda mi hijo más de media hora. Evitan las texturas duras, mastican mucho para poder comer y generalmente evitan las tabletas y cápsulas cuando la mayoría de niños o un porcentaje desde los 5 años empiezan a ingerirlas. Muy bien. La fisiopatología es multifactorial. Hay una base genética, como se observa aquí a la izquierda. Claro, hay aeroalergenos, que eso lo hace una patología apasionante y difícil. Alergenos alimentarios, pero hay también factores protectores. Por ejemplo, tener mascotas es un factor protector. Tener Helicobacter pylori también parece que es un factor protector, pero todo se traduce simplemente en una reacción TH2, donde va a haber un estímulo inflamatorio de la eotaxina 3, la interleuquina 5, la interleuquina 13 y la interleuquina 4, que con sus receptores, una vez estimulados, hay una población inmune que va a producir disfunción esofágica. Esto aquí he querido resumir los diferentes estudios donde se encuentra que la exposición a antibióticos, el aumento de cesáreas, madres fumadoras y los factores protectores como tener Helicobacter pylori, como las mascotas, disminuyen el riesgo de tener esta patología. Claro, es fundamental el contexto de alergia. No todos los pacientes lo tienen, pero hasta un 60% pueden tener rinitis alérgica dependiendo de la edad, asma, dermatitis atópica o alergia alimentaria. Muy bien. O como se puede ver en este interesante estudio, estos factores de riesgo, donde el parto, en la exposición a antibióticos de la madre o en los primeros meses de vida aumenta el riesgo hasta 6 veces. El parto por cesárea lo aumenta 3 veces, la supresión de ácido en los primeros meses de vida hasta 4 veces, el parto pretérmino y, como les dije al final, en 0,58, que es un factor protector, tener mascotas. Bueno. Ahora bien, ¿cómo tratamos esta patología? ¿Cuáles son los objetivos de tratamiento? Primero, controlar los síntomas. Segundo, controlar la inflamación y remodelación esofágica. Eso lo sabemos porque debemos tener unas biopsias esofágicas con menos de 15 eosinófilos. Pero no es solamente suficiente buscar una mejoría histológica porque existe discrepancias entre la remisión histológica y sintomática por persistencia de la fibrosis subepitelial. Realmente hay muchos estudios, digamos, por ejemplo, ecografía, ultrasonografía endoscópica, que pueden mirar la fibrosis temprano y bueno, se están desarrollando varios estudios, inclusive hemos tenido algunos pacientes que tempranamente empiezan a tener ya fibrosis en las biopsias. Y un mensaje bien importante para los padres debe ser que la esofagitis eosinofílica es una entidad crónica y necesita tratamiento a largo plazo. Nadie sabe cuándo una vez controlada, cómo y cuándo quitárselo. Yo he tratado de resumir qué es lo que debemos hacer, digamos, nuestro grupo de gastroenterología. Y yo creo que este es el esquema más completo que lo he encontrado, que fue publicado en el 2021, pero
claro, hay disfunción, ya tengo el diagnóstico de esofagitis eosinofílica y tengo que decidir con la familia, tengo que decir, bueno, uso inhibidor de bomba de protones, nosotros usamos dosis máximas, es un adolescente 40-40, pero miren, efectividad según la literatura 40%. Dieta de eliminación, 4 alimentos, 6 alimentos o puede ser un solo alimento, por ejemplo leche, 30% de efectividad, 6 alimentos es 60%. Si el paciente nos llega muy mal, pues toca dilatarlo. Si uso esteroides tópicos, nosotros afortunadamente tenemos, digamos, corticoides, esteroides tópicos, 60-70% de efectividad. Pero para hacer eso tenemos que repetir la endoscopia y los que no respondan, todos pues probablemente irán a biológicos. Y así tenemos que tener la actividad de síntomas, siempre tratar de que tenga menos de 15 eosinófilos y mantener, digamos, si necesitan estenosis, más de 15 milímetros, que es el objetivo en los adolescentes. Muy bien, veamos las terapias rápidamente del tratamiento. La primera es los inhibidores de bomba de protones. Igual que los neumólogos utilizan la citromicina como antiinflamatorio, los gastroenterólogos usamos los inhibidores como antiinflamatorio. ¿Cómo? Porque los inhibidores de bomba de protones bloquean la eotaxina, el gen de la eotaxina 3, por lo tanto lo estamos usando como antiinflamatorio y eso hay que explicárselo a los padres. Obviamente tiene los efectos de disminuir la secreción de ácido y eso nos ayuda porque un 30, 40 o casi el 50% de estos pacientes tienen reflujo gastroesofágico asociado. Estas son las dosis recomendadas en esta guía y es más o menos la guía. Sabemos que por el CYP 319, el P419 de los inhibidores de bomba de protones, los latinos respondemos mejor al esomeprazol y por lo tanto nosotros usamos esomeprazol por lo menos para el diagnóstico a altas dosis. La doctora Andrea Rodríguez López está trabajando con nosotros. En nuestra experiencia, a ver, simplemente ella dijo, doctor, yo quiero ver sus pacientes cuántos responden solamente a inhibidores de bomba de protones, porque a un adolescente le dice, mire, usted quiere que le quitemos 6 alimentos, no ir a fiestas, no comer pizza, no comer hamburguesa, o usted prefiere tomarse 2 pepas al día. Le dije, doctor, yo me tomo esas 2 pepas, pero produce tal cosa y se ha visto, no me importa, yo quiero salir a rumbear y bueno, entonces, listo. Pero es un grupo pequeño, en este momento teníamos 57 pacientes, entonces solamente tomamos los que decidieron eso, que eran 34 pacientes y que se les hizo endoscopia, era una edad media de 10.6 años, escolares 14, adolescentes 20, miramos a ver si había alguna diferencia y no encontramos, ahí están los hallazgos endoscópicos y encontramos una respuesta parecida a la literatura, un poco más alta, casi del 50%. Pero eso es alentador. Alentador porque no hay, por lo menos no hay estudios en Colombia, ni en adultos ni en niños, por lo tanto lo vamos a reportar con la doctora y pues el grupo, nuestro grupo que estamos trabajando con la doctora Panqueva, la doctora Carías, etcétera. Muy bien. También quisimos ver por qué algunos respondían y por qué no respondían. Entonces hicimos el análisis bivariado y pues hasta ahora no hemos encontrado ninguna diferencia, probablemente tendrá problemas genéticos. Bueno, dieta elemental, ventajas. Solamente hemos tenido un paciente que nos ha tocado ponerle fórmula de aminoácidos, creo que con gastrostomía, si no estoy equivocado, doctora Carías, sí. Ventajas de la dieta elemental: remisión rápida y completa en 2 semanas, mejor aceptación en niños pequeños, es una terapia de rescate o solución temporal en adultos con esofagitis eosinofílica no estenosante y las fórmulas pediátricas, la mayoría son completas. Desventaja: saben horrible, poca adherencia, toca administrarlas por sonda nasogástrica o en este paciente por gastrostomía, alto costo y menos eficaz en la estenosis.
Pero es una solución, tenemos esa posibilidad. La otra es quitar un alimento. ¿Será que le quito? Hace poco, bueno, una paciente inhibidores de bomba de protones y teníamos 80 eosinófilos. Le quitamos solamente la leche y llegó perfecto, 13 eosinófilos proximales y distales. Entonces le quito solamente leche, leche, trigo y huevo, leche, trigo, huevo, soya y maní y pescado. ¿Qué hago? El problema de esto es que entre más le quite, más deficiencias nutricionales y nos va a odiar si es una un adolescente. Y solamente para resumir, la dieta, podemos usar dieta elemental, dieta dirigida. Dieta dirigida es, yo le tomo Prictes, hablo con la doctora María Beatriz García y le digo, mire eso, y yo le hago RAST y le hacemos y decimos, no, ese niño probablemente es leche, porque el skin prick test está dudoso, pero bueno, leche, solamente leche, y tomamos la decisión. Eso es bueno, pero nos ayuda a tomar decisiones y evitar déficit de micronutrientes. Pero mire, ¿cómo debemos hacerlo? Quito 1 o 2 alimentos y vuelvo y a las 6 semanas hago una endoscopia, 4 alimentos, a las 6 semanas hago una endoscopia. Es lo que se llama el step up. O digo, bueno, yo soy más agresivo, le quito 6 alimentos y cada 6 semanas le hago una endoscopia y voy entrando nuevamente los alimentos. En esto se resume lo que es la dieta. El problema es que se ha visto que no es tan eficiente. Mire, por ejemplo, este estudio mostró en la parte pediátrica que solamente quitándole fórmula era igual que quitarle 4 alimentos, e igual en adultos. Por lo tanto, no se ha visto que tenga mayor ventaja quitándole muchos alimentos. Por otro lado, hay una encuesta que les hicieron a los gastroenterólogos pediatras, les dijeron, bueno, ¿qué piensa de esta enfermedad? Entonces dijeron 58% de los pacientes son desinteresados y tienen poca adherencia. 56 dijeron poco acceso a nutricionistas. Afortunadamente nosotros tenemos 4 nutricionistas dedicadas solamente a pediatría, de las 30 que hay aquí en nuestro hospital o más de 30. Y manejo de la dieta sin la guía de una nutricionista, o sea que se hace más difícil. Por lo tanto, aquí les quise resumir, dieta elemental 90%, 6 alimentos 50-70%, 4 alimentos en niños 74%, 2 43% o un solo alimento. Ahí hay mucha variabilidad y no sabemos. Bueno, corticosteroides tópicos ingeridos. Tenemos la fortuna en Colombia de tener la budesonida viscosa, también se puede usar la fluticasona líquida y estas son las dosis recomendadas en esta guía y es la que usamos. Simplemente para decirles que tienen los estudios, por lo tanto hay un resumen de 8 estudios aleatorios controlados donde hay una respuesta histológica con la budesonida viscosa y con la fluticasona líquida del 65%. Efectos adversos, cándida esofágica hasta 16% y cándida oral del 2 al 3%. Y finalmente, ya para terminar, los biológicos. Cuando no responden, solamente hemos tenido un paciente con biológicos. Bueno, un paciente que de la zona cafetera que también creo que compartimos con el doctor Melquisedec. Y cuando los pacientes son refractarios a los corticosteroides o intolerancia a los corticosteroides, hay que pensar en esto. Es una terapia dirigida a vías alérgicas específicas, por ejemplo, cuando está asociado a dermatitis atópica, cuando es un tratamiento sistémico de múltiples formas de atopía, beneficios prácticos de la terapia semanal en lugar de diaria, que pues es una ventaja para un adolescente. Y solamente les quiero decir, por ejemplo, el dupilumab es el más estudiado, fue aprobado, inhibe la señal de la interleuquina 4 y interleuquina 13, fue aprobado en Estados Unidos para dermatitis atópica moderada severa en mayores de 6 meses, por eso es que nos trabajamos en equipo con los alergólogos y los dermatólogos porque muchos pacientes pequeños lo necesitan.
Asma moderada severa, lo aprobaron desde los 6 años, rinosinusitis crónica con pólipos nasales mayores de 18 años y en esofagitis eosinofílica en mayores de 12 años. Aquí está cómo actúa el dupilumab en el JAK y STAT 6, 3 y 1. Esto se ve fácilmente en este estudio. Este estudio salió en el New England Journal of Medicine y acabó de salir, creo que noviembre o diciembre, donde se comprueba que la calidad de vida de estos niños sobre disfagia mejoran y miren cómo la proporción de pacientes que usaron dupilumab disminuyeron el conteo a menos de 6 eosinófilos, casi el 65%. Y lo que es más, mantiene la respuesta histológica menor de 15 eosinófilos después de la semana 52. Muy bien. Pero si no sirve el dupilumab, pues estos son todos los biológicos que se están estudiando. Por lo tanto, para concluir, la incidencia y prevalencia de la esofagitis eosinofílica está aumentando globalmente. Existen factores de riesgo genéticos, atopía, parto pretérmino, cesárea, uso de antimicrobianos y supresores de ácido. Hay factores protectores como el Helicobacter pylori y las mascotas. Se han actualizado los criterios de diagnóstico con eosinófilos más de 15 por campo, con disfunción esofágica e inflamación. Los síntomas son dificultades alimentarias y vómito en lactantes y escolares, dolor abdominal, disfagia e impactación en adolescentes. El diagnóstico temprano y la terapia continua probablemente reducen las complicaciones. Los IVP, la terapia dietética y los corticosteroides son los tratamientos de primera línea. La elección depende de los fenotipos, si es alérgico o no alérgico, si es inflamatorio o si es fibroestenótico, la edad del paciente, los hábitos alimentarios, la preferencia del paciente, familia y el entorno familiar y, lo que es importante, el recurso financiero. La efectividad de IVP es 40-48% en nuestro estudio, la efectividad de los corticoides 65%, la terapia dietética depende, está entre 45-90%, poca adherencia, varias endoscopias, los adolescentes no les gusta, las familias a veces se sienten un poco, la restricción de alimentos y finalmente la terapia biológica ya está disponible, indicada en esta patología en mayores de 12 años, pero si está asociada a otras patologías la podríamos usar desde antes. Pero para terminar, lo más importante es el manejo multidisciplinario, el abordaje personalizada y la educación proactiva sobre la importancia de tratamientos y seguimientos endoscópicos regulares, que puede ser la clave para una estrategia terapéutica más exitosa. Muchas gracias.